a todos ustedes una vez más transmitiendo a través de Otoniel Nava, Comunidades Terapéuticas de México y Radio Chapultepec 560 AM. Eh, Hoy es un tema muy especial en el marco justamente de la marcha, tanto de expresión como de rebeldía de la comunidad LGTB, este, TT, Q más, ¿no? Algo así es, ¿no? Y me parece que convergen muchos temas con, no nada más de alcoholismo y drogadicción en este contexto, creo que también aparecen otros elementos fundamentales que se vienen cargando desde hace muchísimo tiempo en este segmento de la población y otros segmentos que tampoco podríamos dejar, porque siempre que se habla de la comunidad LGTB, normalmente aparecen un sinnúmero de críticas o de menciones o de faltantes o restantes, y creo que es importante entender que es un factor que se está eh, reorganizando, resignificando, resensibilizando, replanteando una forma, porque no nada más que trabajen la exclusión, yo creo que tienen que trabajar en la forma de inclusión, ¿no? Y me parece que hay muchas temáticas, muchas vertientes. Sin embargo, lo que nos encuadra en este contexto es justamente el, el impulso que tiene este grupo, esta comunidad, al desborde a través del alcohol y las drogas. Y es un tema bastante importante porque yo creo que todos en los diferentes segmentos este, están teniendo esta salida falsa, ¿no? Es todos los grupos minoritarios que se sienten excluidos o están excluidos o están agredidos o lastimados por una sociedad que es normal, entre comillas, que se siente como la generadora o dadora de la palomita o el tache, el castigo o el premio, y creo que es importante empezar a cambiar una serie de patrones. Pero en materia de alcohol y drogas también estamos dándonos cuenta que hay un desborde enorme en este marco. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, porque tienen una claridad y una idea muy clara sobre este, este marco. Hoy vamos a darle la palabra a la psicóloga Leslie Elizalde, que nos diga ella en su marco contextual femenino, por un lado, ¿no? Y su concepción como psicóloga, y en el marco de la comunidad LGTB y las adicciones. ¿Qué contexto nos puedes decir, Leslie? Mucho gusto primero que estés en este programa. Es parece que se engalana, pues qué podemos decir. Adelante, Leslie. Bueno, pues muchas gracias, Doc, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, que nos sintonizan. Mi nombre, como bien ya lo acaba de mencionar el doctor, es Leslie Elizalde, mucho gusto, soy psicóloga y pues bueno, también me gustaría decir como muy abiertamente que soy parte también de la comunidad LGBT, ¿no? Y entonces en el marco de justo de la celebración del Pride, ¿no? O sea, que fue este fin de semana, ¿no? Y además pues en nuestra lucha constante, ¿no? Que seguimos manteniendo, pues creo que y considero que este es un tema muy importante y que sigue necesitando de mucha visibilidad, ¿no? O sea, porque si bien en el marco de la psicología, pues se manejan muchos temas sobre sexualidad y diversidad, ¿no? O sea, aún así igual es muy importante seguir recalcando, ¿no? O sea, como todos estos temas que también en esta área nos competen, ¿no? Y sobre todo, pues también en el campo de las adicciones y del alcoholismo, ¿no? O sea, que igual creo que es un tema que dentro de la comunidad tampoco se toca o se maneja mucho, entonces, pues en base a eso, pues es que decidimos hablar como de este tema igual muy fundamental y pues bueno, nada, un poco del contexto que yo les puedo dar al respecto, ¿no? O sea, desde mi visión femenina, ¿no? O sea, cisgénero, desde luego,
y como psicóloga, como profesional, pues es que, claro, o sea, si bien en esta lucha, ¿no? O sea, que la comunidad y que estas personas, ¿no? O sea, pertenecientes a este movimiento, ¿no? O sea, pues tenemos, ¿no? Pues igual lo que les decía, o sea, dentro del lado de la psicología, pues todavía es algo que se ve como muy marginado, ¿no? O sea, es un gran espectro, ¿no? O sea, del cual todavía no se tiene como mucha visibilidad, ¿no? Entonces, ese es como, o lo que tratamos el día de hoy, pues es justo dar y visibilizar, ¿no? O sea, también la problemática de alcoholismo y drogadicción que se tiene dentro de la comunidad, ¿no? O sea, que nuevamente igual es algo como que no se habla mucho al respecto. Y bueno, pues eso de momento es como la introducción que les puedo dar. Sí, tiene razón, Leslie, casi no se habla mucho. Sin embargo, cuando vemos los materiales, no sé si sea de mala intención, pero cuando vemos los comerciales o las proyecciones en los medios de información, siempre los muestran, ¿no? Como con extravagancias, los muestran consumiendo alcohol, como siempre enfiestados, y yo creo que no siempre están así, que yo creo que igual que los hetero, también hay fiesta todos los fines de semana, entonces habría que ver si hay una tendencia en particular o realmente existe una gran problemática de consumo de alcohol y drogas en la comunidad. Y para eso también está un buen amigo, primero amigo, y después bueno, pues, comunicólogo, ¿no? Mercadólogo, terapeuta corporal, pero sobre todo creo que es un excelente escritor, ¿no? Y creo que es una gran promesa y creo que está abriendo con broche de oro, está abriendo muy intensamente y creo que está abriendo por la puerta de oro, iba a decir, y pues Alberto, tú Muchas gracias. eres muy sensible al tema, este, ¿qué nos dirías de este contexto de la comunidad LGTB y el alcoholismo y la drogadicción? Muchas gracias, Otoniel. Mi nombre es Alberto Nava y sí, es un tema que, claro, que me interesa, me parece no solo interesante, sino urgente, ¿no? Como decía Leslie, seguimos en un contexto donde la comunidad pues sigue siendo marginada o sigue siendo violentada. Eh, en términos de debates, de ideas, también hay una serie de debates pues, que siguen vigentes y no resueltos, incluso dentro de la misma comunidad. Eh, tenemos toda esta discusión entre los feminismos y los transfeminismos. Y creo que hay un tema de fondo muy interesante eh, que a mí me parece fundamental, que es también el tema de la identidad, ¿no? Y la identidad entendida como un tema político, en el sentido, no en el, digamos, en los términos en los que cotidianamente entendemos lo político como el diseño de instituciones o las elecciones o los políticos profesionales, ¿no? Sino, me refiero a político en el contexto de la reflexión en torno eh, a lo que llamamos realidad, ¿no? O verdadero, o los mismos sistemas de valores. Creo que el tema de la comunidad lo que pone en evidencia es que hay una discusión acerca de lo que es real y lo que es verdadero y lo que es normal, sobre todo. Y en esa discusión y en ese establecer los parámetros, los límites acerca de lo que es normal, hay un acto político y un acto de poder y también hay violencias. Y creo que regresando al contexto del alcoholismo y la drogadicción, creo que es bien importante tomarlo en cuenta, porque hay un dato o una noción pues que a mí me parece muy importante si pensamos en las causas del consumo, de los trastornos por consumo.
y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. Al parecer, hay un alto porcentaje de la gente que tiene trastorno por uso de sustancias que tienen lo que llaman un trastorno dual. Esto significa que tienen otros trastornos, además del trastorno por consumo. Y por ahí hay un dato que a mí me gustaría recuperar en algún momento. Es un alto porcentaje de estos otros trastornos duales estén representados o constituidos por al menos estos dos padecimientos que son ansiedad y depresión. Si la mayoría de las personas que sufren trastorno por uso de sustancias padecen también trastornos por ansiedad y depresión, pues si queremos atender las causas, pues deberíamos también pensar de dónde provienen la ansiedad y la depresión. Y creo que por ahí podríamos conectar otra vez con este tema pues de cómo estas causas son profundas porque la discriminación y la marginalización de estos grupos provienen de estos discursos de realidad que pueden provenir tanto de religiones como de la medicina, como del Estado mismo, que impactan en nuestra manera de entendernos como personas y de entendernos como sociedad y de entender qué es lo real, qué es lo verdadero, qué es lo correcto. O sea, los sistemas de valores provienen de estos discursos de realidad. Y si nosotros no abrimos una discusión racional y vemos cuál es la relación de estos discursos de realidad con la generación de ansiedad y depresión, con la generación de violencias y de discriminación, pues vamos a estar siempre, digamos, si hablamos de trastornos por uso de sustancias, pues en el ámbito de las consecuencias, pero no de las causas. Eh, ya para pasar el micrófono, a mí, digo, hay algo que me interesa, porque debe estar la fecha. En algún momento la homosexualidad fue considerada una patología. Es relativamente reciente que la homosexualidad se dejó de considerar una patología. Entonces, ese es un ejemplo de cómo desde el discurso científico, desde el discurso médico, desde el discurso psiquiátrico, se creó una manera de entender la diversidad sexual y la diversidad, las preferencias, la orientación y la identidad misma como un asunto patológico y por lo tanto, pues todas las consecuencias que se derivan de ello, ¿no? La marginación, la estigmatización, etcétera. Y bueno, todavía entiendo que está vigente el diagnóstico por disforia. Y esto es similar a lo que pasó en algún momento con el diagnóstico y la patologización de la homosexualidad. O sea, si seguimos entendiendo a la comunidad trans y transexual como gente que está enferma o que sufre una enfermedad, pues seguimos reproduciendo un discurso de violencia y de estigmatización y de marginación. Entonces creo que estas discusiones, incluso desde la ciencia, porque la ciencia justamente funciona con paradigmas y funciona con teorías y con verdades que son siempre, digamos, provisionales, pues, hasta que podamos falsearlas. La ciencia no tiene verdades últimas, aunque pueda volverse un dogma también y podamos tener discursos médicos dogmáticos o posiciones dogmáticas desde la ciencia. Creo que a mí lo que me interesaría es generar esas discusiones para poner en entredicho, para criticar, para dudar, para analizar todas estas verdades que vienen desde la ciencia, que se transmiten en instituciones políticas y que terminan afectando este proceso por medio del cual asumimos nuestra identidad como hombres, como mujeres, como transexuales, como transgénero, como no binarias. Si no revisamos de qué manera está relacionado este proceso de creación de principio de realidad y cómo afecta en última instancia a las personas, si no analizamos esa dinámica de poder, que es un acto político, pues entonces nos estamos perdiendo mucho del contexto de las causas. ¿Por qué? Porque lo que sí tienen en común, tenemos las personas con trastorno de uso de sustancias en común, es que tenemos estos trastornos
de ansiedad, de depresión, sufrimos un proceso de aislamiento y eso tiene sus causas, ¿no? Si no analizamos las causas, pues entonces creo que estamos muy lejos de encontrar soluciones o de comprender cabalmente el problema. Entonces, bueno, por ahí yo apuntaría hacia allá, hacia hacia estas discusiones, hacia esas preguntas, eh, para tocar estos temas o relacionar estos temas, ¿no? El trastorno por uso de sustancias, el alcoholismo, la drogadicción y la manera en la que estas poblaciones, estas comunidades han sido marginadas y violentadas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿De dónde proviene esa marginación? ¿De dónde provienen esas violencias? Y yo propongo, pues, como hipótesis de conversación, que provienen de discursos, que son discursos de poder, que son actos de poder, que son actos políticos, que son discursos que describen la realidad y que describen qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer y todo lo que conlleva ser hombre y mujer, ¿no? Y bueno, sabemos que esos discursos provienen de las instituciones religiosas y de las instituciones políticas y también científicas y médicas, pues, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi aportación inicial, doctor. Claro. Gracias, Alberto. De hecho, todavía no se termina de eliminar de la nomenclatura médica, psiquiátrica y psicológica todo el concepto de enfermedad, enmarcando a la homosexualidad o el lesbianismo. Tampoco en los modelos dogmáticos se ha extraído, y creo que menos ahí. Y si se espera que se arrepientan, ¿no? de sus pecados, entonces es considerada como pecado también. Y alguna vez yo comentaba que pues, no es pecado y no es delito, entonces creo que tendrían que salirse de este marco, digamos, o reorganizar, ¿no? el concepto para dignificar, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que es importante plantear que, si bien es cierto, ha sido una sociedad que ha lastimado y marginado a muchos grupos, entre ellos este grupo LGTB, creo que también es cierto que es importante que avancen en el camino que han ido ganando de la inclusión, como ir consolidando cada vez más los pasos que han dado por el proceso de la inclusión. Creo que no va a ser fácil el proceso y creo que tampoco la confrontación va a ser como el camino y creo que puede ser el ir fortaleciendo el paso a paso por el factor de la inclusión, que no debe de existir, de hecho, un proceso de en ese sentido que como seres humanos debiésemos como tener esta capacidad de aceptar, ¿no? Lamentablemente las cosas han sido a veces fuera de control y han lastimado a muchas otras personas, ¿no? Pero sin embargo creo que ya hay un camino andado, tienen ya muchos momentos, no nada más de marchas, que la marcha es una expresión, pero creo que han trabajado en muchos sectores, tanto de la legalidad, de la moralidad, del trabajo, de la intelectualidad. Creo que han hecho mucho trabajo y sería como que también favorable no solamente expresar una marcha como la de ayer, el sábado, sino también expresar jornadas de trabajo de los avances que se han realizado en los diferentes campos científicos, literarios, musicales, religiosos. Creo que hay mucho que han hecho y me parece que lo han dejado como, no sé, es mi impresión, pueden decirme sí o no, pero creo que se ha quedado como muy en un factor secundario y se ha puesto más como que esta expresión como la pantalla, digámoslo así, y creo que hay mucho más trabajo bien realizado, profundamente realizado, que sí debiese de mostrarse como parte de este camino incluyente. Y en particular creo que un factor que debiese existir no solamente en las minorías, sino también en la mayoría, es empezar a sanear el proceso del ajuste, la adaptación que hacemos a cualquier circunstancia que nos duele, nos desequilibra, nos lastima, ansiedad, depresión, angustia, rechazo, ineficiencias, discapacidades, incapacidades, diferencias de género, diferencias de color de piel, diferencias de rasgos, y buscar el ajuste del alcohol y las drogas. Creo que
es un ajuste bastante falacio, es una falacia, pues en realidad es un camino que lastima, que destruye, ¿no? Y que en realidad no resuelve ni incluye, ¿no? Entonces yo creo que más bien destruye y te saca de tu familia, y te saca de tu sociedad, te saca de tu trabajo, y me parece que es importante como también ver ese marco. Si los grupos han sido muy violentados tanto tiempo, creo que es importante que empiecen a, digamos, a mostrar todo lo bueno que han hecho, porque han hecho cosas muy buenas. ¿Por qué no ir por el camino de la inclusión? Miguel. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Qué interesante tema, pero bueno, antes que nada, un saludo a nuestra comunidad, a nuestros seguidores. Y pues recuerden, Radio Chapultepec 560 AM, sintonízanos en vivo lunes y miércoles a las 20 horas. En redes sociales, encuéntranos como @comuten_oficial en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, sitio web oficial www.comuten.com.mx. Contáctanos a los teléfonos 55 56 83 43 19. Otra vez, 55 56 83 43 19. La línea del aliento de vida, como siempre lo hemos dicho. A nuestro WhatsApp 55 34 91 10 73. Otra vez 55 34 91 10 73. En nuestro correo electrónico tonielnava@gmail.com. Y escúchanos en Spotify, búscanos como Comuten. Muy buenos días, doctor. Fíjate que este maravilloso tema y con estos, pues la verdad, maravillosos, invitados que tenemos hoy, que nos abren efectivamente la mente, nos dan la oportunidad de entender, sobre todo, y comprender efectivamente el concepto de lo que significa la comunidad LGTB, ¿verdad? En donde realmente tenemos que, partiendo de la aceptación, efectivamente ahí va a derivar todo. ¿Para qué? Para que podamos, pues sí, efectivamente aceptarlos y asimismo integrarlos a la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando realmente no pasa esto y no haya la aceptación? Pues evidentemente va a haber agresión, discriminación, marginación, en fin, todo eso. Y se rodea de los matices de educación, cultura, costumbres, creencias. ¿Qué pasa si en mi familia, mis hermanos, pues de repente yo, sabiendo y reconociendo mi tendencia, pues sí, tengo que ver qué está pasando primero conmigo, ¿no? Ahí tengo ya un golpe, el primer golpe emocional que me dice, ¿seré o no seré? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mí, no? Bueno, y luego viene la situación de que efectivamente se empata con efectivamente alguien que evidentemente tiene la tendencia y pues evidentemente va a tener una relación. Entonces, se reconoce como tal y finalmente, pero vive escondido, oculto. ¿Por qué? Por el miedo. ¿A qué? A que la familia, sobre todo, haya aceptación, ¿no? ¿Y qué pasa cuando efectivamente en la familia no hay aceptación? Y menos cuando realmente vengo y tengo una familia que es disfuncional, en donde mi padre pudiera ser alcohólico, mi mamá, o en la drogadicción, en fin, pues cuidado, ¿no? Porque realmente ya estoy efectivamente destinado al dolor y sufrimiento. ¿Y qué va a pasar? Pues por ende voy a ir emigrando emocionalmente hacia una adicción. ¿Qué va a pasar? Pues no va a tardar en que me encuentre el alcohol o la droga y finalmente pues empiece por ahí a infiltrarse en mí y en mi necesidad de aceptación. Ahí está. Necesidad de aceptación. Si tú no me aceptas, ustedes no me aceptan, yo sí me acepto. Y finalmente yo lo voy a hacer. Y yo es mi vida. Y efectivamente es así. Pero finalmente no sabemos, no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa apertura emocional para poderles dar cabida efectivamente y saber que pues, es una tendencia de género y que finalmente tienen el legítimo derecho de decidir sobre efectivamente su identidad. Ah, es bien importante aquí dos cosas, ¿no, doctor? Creo yo, hay que verlo y ahorita que están los expertos, que no lo digan, ¿no? A ver, la tendencia tiene dos características, creo yo, ¿no? Una,
Finalmente la psicológica, y como lo dijo ya Alberto también, biológica, o sea, de carácter biológico, en donde yo nací desde mi concepción y ya que he nacido, tengo hormonalmente ciertas características y que voy creciendo con ellas y cuando se descubre, efectivamente, ¿no? Manerismos. ¿Y qué sucede? Ay, caray, pero ¿por qué soy así? Bueno, es una tendencia biológica. Y finalmente, la psicológica. Ay, es que la verdad yo no sé, no me identifico con el sexo opuesto. Y finalmente, pues me identifico más con mi propio sexo. Y además de eso, me gusta, me agrada y tengo otros matices en donde realmente sé que con ello soy feliz. Ok, entonces ya es un carácter psicológico. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y finalmente, ¿por qué? También hay otro matiz que hay que cuidar mucho, doctor. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué pasa cuando yo lo estoy haciendo solamente por imitar, porque sea aceptado en un círculo en donde realmente mis amigos son de ese tipo de tendencias? Y pues, caray, no soy aceptado y si no soy así, pues no voy a hacerlo. Cuidado con eso. O sea, es mucho cuidado. ¿Por qué? Porque finalmente tienes que hacerlo por convicción y porque sepas exactamente a dónde vas, quién eres, cómo eres y por qué eres así. O sea, como lo dijo Leonardo, un poquito de reflexión y meditación para que realmente sepas en qué situación vas a efectivamente involucrar tu ser. ¿Qué pasa, doctor? Y esto porque es bien importante, porque hemos visto gentes que finalmente tienden inclusive a transformar su cuerpo. ¿Para qué? Para finalmente lograr efectivamente la identidad total y absoluta de efectivamente la tendencia que así buscan, no sea hombre o mujer, finalmente físicamente. Pero ¿qué sucede cuando al tiempo después se dan cuenta que no era lo que querían, que finalmente lo deja la pareja y ya no se encuentra, ya no es feliz y finalmente ya no puede convivir con otra persona del mismo género, de la misma tendencia, perdón? Entonces, cuidado, ¿no? Porque efectivamente tenemos que estar convencidos de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué. Y saber que efectivamente tenemos, y eso es muy importante, el legítimo derecho de saber elegir y decidir. Y sobre todo con tres factores muy importantes: control, control. No pierdas el control de tus acciones, de tu forma de pensar, sentir y actuar. Eso es bien importante, yo creo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no eliges y decides con criterio y con actitud de madurez y respeto, honestidad y bla, finalmente, ¿qué va a pasar? Te vas a ir finalmente orillando hacia la necesidad de la aceptación y por ende, pues vas a buscar algo que te dé efectivamente el confort que no tienen otros, que en donde vas a encontrar en teoría la aceptación, que finalmente, ¿qué pasa? Ustedes cuando llegan y se inmiscuyen en las drogas y en el alcohol. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque finalmente déjame decirte que las drogas, sobre todo, efectivamente, así lo dice, es una droga adictiva que desde el mismo instante en que la pruebas, te vas a volver adicto. Marihuana, peyote, ayahuasca, cristal, coca, en fin, toda la serie de, ahora por mucho el fentanilo. Aquí también una característica más, doctor, que hay que considerar. Fíjate que a raíz de la pandemia, finalmente el encierro que sufrió la humanidad, en ese momento se vino a descubrir también esta situación, ¿no? En donde se acrecentó efectivamente que, efectivamente que se creció la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque finalmente se revelaron efectivamente la identidad de aquellos que estaban en teoría escondidos y que finalmente hombres casados, mujeres casadas y que decían, no, pues sabes qué, que yo ya no soy feliz contigo. Y finalmente encontré la felicidad con otra persona. Ah, ok. Y así se dio. Y finalmente en la juventud, cuidado, ¿por qué? Porque efectivamente ese encierro reveló efectivamente en ellos su identidad. Ahí está la actitud y aguas con la palabra verdadera identidad. Eso es lo que tenemos que entender y aceptar de ellos, que finalmente así son y tienen el legítimo derecho de vivir con su
auténtica y verdadera identidad. Eso es lo maravilloso y eso me encanta porque, ¿sabes qué, doctor? Ayer que estuvo la marcha, o antier, no sé qué día fue, perdón, pero finalmente, ¿qué crees? Que me gustó mucho ahorita en un reportaje que vi en la mañana, que una señora acompañó a su hijo y diciendo, no, pues yo la verdad, yo estoy con él en todo y voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque yo sí lo apoyo, yo sí creo en lo que está haciendo, porque es un buen hombre. Y bueno, es una buena persona y finalmente actúa bien y finalmente tiene el legítimo derecho de ser y decidir sobre su vida. Fíjate qué maravilloso, doctor. Y felicidades, ¿por qué? Porque finalmente son seres humanos que finalmente son semejantes, son nuestros semejantes y finalmente tienen el legítimo derecho de decidir sobre su vida, saber Claro, quién es, cómo y por qué es así así. es, Miguel. ¿Qué te parece, Fíjate que doctor? yo creo que se abren muchas temáticas, eh, porque finalmente en, tanto heterosexuales como de la comunidad, todos pasamos por un proceso de identidad, de desarrollo, de crecimiento, de maduración, de aprendizaje. Y todo este proceso, creo que todo el mundo nos vamos ajustando de diferentes formas. Indiscutiblemente que ha habido una desventaja en cuanto al manejo dentro del campo de la comunidad, en sus diferentes sectores. Ha habido mucha fobia, mucho encono, mucho ataque. y- pero creo que también es cierto que si hoy tiene ya muchos años de la expresión en la marcha del sábado, como en otras muchas marchas, y entre muchos países, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que ahorita con esta restricción en Nueva York hubo una marcha también bastante importante, en Hungría también que está muy restringido, creo que se expresaron, y esto está hablando de que se está aceptando, o sea, por eso insisto, ¿qué estamos haciendo con el proceso de desarrollo de las diferentes grupos, tanto hetero como de la comunidad y otros también, que ya hablaremos de ellos en su momento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están ponderando estas partes de inclusión que ya se están aportando? ¿Por qué siempre traer, sin caer en el extremo, de traer la parte de víctima, de desventaja? ¿Qué pasa si ya están, vamos, cuando van yo siempre lo he dicho, van a la universidad y donde dicen, a ver, ¿eres gay o eres hetero? ¿Ya eres gay? Entonces no entras. No, haces tu examen y entras. Igual en los trabajos. O sea, si hay inclusión, ¿qué estamos haciendo con la inclusión? Yo creo que aquí hay un papel muy importante. No creo que se vea como que estoy en contra de algo, no, al contrario, a favor de, si hacen cosas bien, hay que ponderarlas y ver qué tanto avance están teniendo en ese sector. Y la dificultad de identidad, que es donde estaba, de construcción del sí mismo, la formación del ser persona, del ser humano, ahí está. Y caemos, tanto los heteros como los no heteros, digámoslo así, en los mismos ajustes a veces, alcoholismo, drogadicción y demás, ¿no? ¿Qué pasaría si empezamos a sanear nuestras propias formas, ¿no? De ajustarnos a la vida, entendiendo que llevamos un proceso, cada quien con su grado de dificultad? Sin embargo, creo que el ajuste debiese ser, o la adaptación debiese ser, o la construcción debiese ser orientada hacia la salud y no hacia la autodestrucción. Leslie. Claro, bueno, pues antes me gustaría como hablarles de un tema que nos mencionaba Miguel, ¿no? O sea, que se me hizo muy interesante, ¿no? Y es como sobre esta parte de las conceptualizaciones, ¿no? O sea, de algunos términos que a lo mejor todavía son un poco desconocidos, ¿no? Entonces, Miguel nos hablaba sobre identidad, ¿no? O sea, y si bien, claro, o sea, si conceptualizamos la identidad desde un proceso de desarrollo, pues claro, o sea, se entiende cómo, ¿no? O sea, esta situación que vamos a tener todas las personas, ¿no? O sea, en el proceso de autoconocimiento, ¿no? O sea, de autopercepción, ¿no? O sea, y que gradualmente, ¿no? O sea, igual dependiendo como bien decía el doctor, de los procesos de desarrollo de cada quien, pues esta se va a culminar, ¿no? O sea, en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, sin embargo, me gustaría hacer como la diferenciación entre identidad como por proceso meramente biológico y identidad y expresión de género, ¿no? O sea, y también orientación sexual, que no son las mismas cosas. Orientación sexual, expresión de género e identidad de género son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, hay conceptos muy importantes que es
que son muy relevantes para entendernos esta cuestión como de lo que ocurre, ¿no? O sea, con la comunidad y con y con el colectivo LGBT, ¿no? Entonces, vamos a entender género, ¿no? O sea, primero sexo y género, ¿no? O sea, sexo como carácter meramente biológico, ¿no? O sea, de características con las que nace un hombre y una mujer, ¿no? O sea, sexo biológico, ¿no? O sea, insisto, o sea, algo que meramente se queda en cosas con las que nacemos, ¿no? Y entonces también tenemos género, ¿no? O sea, que el género ya es un constructo meramente social, ¿no? O sea, que sea, como bien su nombre lo dice, ¿no? O sea, que sea construido alrededor de lo que consideramos que es pertinente para un hombre y para una mujer, ¿no? Entonces, pero no es, el género no tiene que ver con lo biológico, ¿no? O sea, el género tiene que ver más que nada con la conceptualización que nos da la sociedad, ¿no? O sea, y que también nuestro entorno cultural nos pone, ¿no? Entonces, de esa manera, también les mencionaba, ¿no? O sea, que vamos a tener identidad de género, ¿no? O sea, y la identidad de género va a ser la percepción que vamos a tener cada uno de nosotros, ¿no? O sea, con esas características que ya nos puso la sociedad, que ya nos puso en nuestra familia, ¿no? O sea, y entonces nosotros vamos a tener la libertad de decir como de, ok, sí me siento identificada con esas características que me puso la sociedad, con estas características que me puso mi mamá, mi papá, ¿no? O sea, a la hora de que yo nací, o simplemente decir, no me siento identificada con esas características, ¿no? O sea, yo creo que yo me siento identificada con otro tipo de características de género, ¿no? Y entonces, después vamos a tener la expresión de género, ¿no? O sea, que les hablaba también de expresión de género, ¿no? O sea, y la expresión de género, pues va a ser como bien nuevamente su nombre lo dice, ¿no? O sea, las expresiones que vamos a tener en cuestiones a género, ¿no? O sea, en cuestión a características género hombre, género mujer, ¿no? O sea, que socialmente están construidas y entonces si yo me siento como identificada con algunas características del género masculino, pues eso es lo que yo voy a expresar, ¿no? O sea, y no se queda también en cosas tan banales como la vestimenta, como gustos, ¿no? O sea, como preferencias, ¿no? O sea, sí que van mucho más allá, ¿no? O sea, de cosas como tan simplistas, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Entonces, la expresión de género, pues justo, o sea, va a ser como esto que nosotros vamos o con lo que nosotros nos vamos a sentir cómodos o no, insisto, o sea, también desde la conceptualización primaria, hombre-mujer, ¿no? Entonces, por último, la orientación sexual, ¿no? O sea, que la orientación sexual ya se refiere como meramente a la atracción emocional, romántica y sexual, ¿no? O sea, sobre los distintos géneros, ¿no? O sea, igual ahorita yo me estoy yendo como nada más a lo hombre y mujer, ¿no? O sea, sin embargo, hay como un montón más ya de géneros, ¿no? O sea, que se han creado igual a raíz de esta onda de la identidad, ¿no? O sea, porque la identidad no va a ser como algo lineal, ¿no? O sea, la identidad no es algo que se crea ahorita y se va a quedar así para toda la vida, o sea, la identidad cambia, ¿no? O sea, la identidad se ajusta, ¿no? O sea, la identidad se ajusta nuevamente, ¿no? O sea, a las necesidades que van a tener las personas, ¿no? Entonces, me gustaría como iniciar primero a que entendiéramos esta serie de conceptos, ¿no? O sea, para que igual podamos ir entendiendo, ¿no? O sea, como todo lo que, pues todo lo que conlleva, ¿no? O sea, esta parte del colectivo LGBT. Bueno, me quedo con eso. Hay mucho que hacer todavía. Creo que necesitamos como, como ir delineando, creo que eso nos va a llevar un tema, porque creo que hay factores de fondo que tiene que aclararse. Yo no sé si también dentro de la comunidad eh, hay estas tendencias psicológicas, como somos todos en ese sentido similares o iguales, ¿no? Este, eh, también nos pongamos como los heteros, ¿no? En la desventaja, la victimez, me gusta mucho el papel o el rol, ¿no? De sentirme perseguido, acosado, ¿no? O me pongo en situaciones neuróticamente hablando de acoso, de desventaja. Por eso también era importante tocar el tema, no nada más desde lo injusto o no injusto. Creo que también es importante ver que como seres humanos podemos enfermarnos todos de neurosis, de depresión. Hace rato Alberto decía de angustia, de ansiedad, Depresión. a depresión y ansiedad. Y bueno, pues eso es democrático, nos puede dar a cualquiera, no importa estudios, clase social, raza, etcétera. Creo que
En ese sentido, habría que también darle el enfoque más justo también y como que empezar a quitarnos desde el foco de la victimez, sin restar las injusticias que en realidad hay. Y me parece que creo que eso es importante hacerlo notar. ¿Estás, Alberto? Algo está pasando. Bueno, bueno, entonces creo que hay mucho trabajo que hacer y que hablar sobre esto, la salud mental. A ver, Decir, decir que hay que... ¿Estamos de regreso? No, todavía, Yo no, ya los no, veo. no los veo. Ya, A ver, ya los veo. sí, ahí ¿ya los estamos, ahí ves? estamos. ¿Me escuchas? Sigue, Ah, Alberto, te ya. seguimos. Sí, se perdió. Ah, bueno, yo ya estaba, ahorita en lo que se perdió un poco la señal, estaba platicando con Miguel Ángel. Digamos, a mí lo que me gustaría señalar es que es regresar un poco a lo que yo decía. O sea, yo creo que sí, una manera de enfrentar, de atender este contexto entre el tema de las comunidades, las disidencias exogenéricas y el tema de los trastornos por abuso de sustancias, yo sigo pensando que es bien importante pensar en las causas que definen justo el contexto y que definen y afectan las identidades y afectan pues estos discursos de certeza, ¿no? O sea, todos en estos temas nos movemos con grandes certezas y todo el tiempo escuchamos decir lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer. Se utilizan los argumentos científicos para definirlo. O sea, ahorita que Leslie nos decía, bueno, no es lo mismo sexualidad que género o identidad que preferencia, eh, cuando nos recuerda que el género es un constructo social, también hay un debate en términos de la sexualidad y del argumento científico. O sea, hay quienes están argumentando, bueno, hay investigadores que afirman que la sexualidad no es binaria, que es un espectro, y que están usando de argumento la existencia de la comunidad y de las personas intersexuales, que sí son un porcentaje pequeño de la población, pero que justamente el argumento es que se está utilizando un criterio estadístico, que es la proporción de personas intersexuales, para generar un criterio de causalidad y un criterio de normalización. Eh, entonces, eso es hacia donde yo me dirigía. Hay debates ahí que muchas personas y expertos piensan que no están saldados. Incluso el debate que argumenta que el hecho de que existan dos gametos
o la función reproductiva es la que nos define, ¿no? Y lo que define que hay hombre y mujer. Pero también sabemos que los paradigmas científicos están, digamos, construidos también dentro de contextos específicos. Y hay autores que tienen también argumentos interesantes en el sentido de que esta epistemología binaria está impulsada y también apoyada en el trabajo de la ciencia, pues. Entonces yo creo que no deberíamos dejar piedras sin voltear y no deberíamos dejar ningún discurso de realidad sin cuestionar, porque yo creo que justo detrás de este tema de que estas comunidades pues hayan sido históricamente violentadas, marginadas, pues tiene que ver directamente con esta epistemología binaria, ¿no? Que crea estas categorías que luego se vuelven dogmas, ¿no? O sea, lo humano, lo animal, el alma y el cuerpo, masculino, femenino, ¿no? Heteronormal, lo patológico, lo sano, lo enfermo, y cómo estas categorías, esta jerarquización de, incluso si pensamos en términos de Foucault y el biopoder, esto es una manera de jerarquizar los cuerpos, ¿no? Y de crear dinámicas de poder que si no analizamos, si no criticamos a fondo, pues siguen creando relaciones de poder y siguen creando violencias, ¿no? Entonces, oímos constantemente, ¿no? Estas referencias a qué es lo natural, ¿no? Es que lo natural es esto, ¿no? Y es que la biología apoya, ¿no? Claro, es que un hombre tiene el argumento de las hormonas, el argumento de los cromosomas, ¿no? O sea, nos servimos con la cuchara de la ciencia cuando se, digamos, refuerzan nuestras ideas, nuestros dogmas, nuestras convicciones, ¿no? Pero el de los debates están ahí, ¿no? Las discusiones incluso en el ámbito científico están ahí, y no solo en términos de que el género sea un constructo, sino que también la misma sexualidad no sea binaria, por ejemplo. Y yo creo que todo esto otra vez nos lleva a cuestionarnos, bueno, ¿por qué tenemos esta adicción a estas categorías? ¿Por qué estamos tan aferrados a que estas categorías no sean modificadas y cuestionadas, ¿no? Y ahí otra vez volvemos al tema político y social, ¿no? La manera que hemos creado nuestros vínculos y nuestras relaciones sociales es un acto de poder, es un acto político. Y estos vínculos, si no son cuestionados, producen violencias, producen marginación, producen ansiedad y producen depresión y por lo tanto producen adicción. Entonces, de nuevo, mi invitación es a decir, bueno, veamos estas relaciones entre estos discursos de realidad, ¿no? En los cuales convergen la ciencia, la religión, las ideologías de todo tipo, y cuestionémoslas, ¿no? Hace rato Miguel Ángel decía, bueno, pues hay que tener certezas, ¿no? Hay que estar bien seguros, ¿no? Y sabemos que la búsqueda de identidad, ¿no? En todas las comunidades, ¿no? Tanto heterosexuales como homosexuales, como cisgénero, como transgénero, es un fenómeno de exploración. Nosotros vamos creando y formando nuestra identidad a partir de todo el conocimiento y educación que nos es dado. Y en ese sentido, las verdades y las realidades con las que nos construimos son realidades que nos son dadas. Y con eso construimos nuestra identidad. Bueno, pues esa manera de construir nuestra identidad como personas, si la vemos desde el punto de vista macro, si nos alejáramos, pues si viéramos, ¿no?, el fenómeno de la identidad como un fenómeno colectivo, es bastante problemático. Y lo estamos viendo en este momento, ¿por qué? Porque estamos viviendo guerras cruentas en todo el mundo. Y esas guerras también tienen que ver con el proceso por medio del cual nos damos identidad. La identidad religiosa crea violencia. O sea, el problema de la identidad es un gran problema y es un problema político. Y si no lo asumimos como tal, si no asumimos que la manera en que yo me defino a mí mismo crea al otro, crea la diferencia, si la manera en que yo me considero miembro de una comunidad me separa de las otras comunidades, pues entonces creo que nos estamos perdiendo partes fundamentales del problema, ¿no? ¿Cómo se forma la identidad? ¿Cuál es el discurso de realidad que yo acepto como verdadero, ¿no?
¿Y cuáles son las consecuencias de aceptar ese discurso como verdadero? Es paradójico porque desde otra mirada, desde el punto de vista clínico, yo creo que idealmente deberíamos, no, o sea, no debería ser importante si el paciente con trastornos o sustancias es hombre, mujer, es cisgénero, es transgénero, es homosexual, heterosexual, no debería ser relevante. Como idealmente, y bueno, y esto es una idea mía y bueno, de otros autores, tampoco en el espacio público ni en el privado debería ser relevante. Y sin embargo, en este momento sí tenemos que ver que es relevante porque estas diferencias, estas identidades son víctimas de violencia, son víctimas de discriminación. Y aunque es importante reconocer los avances, como decías, Otoniel, creo que es todavía más urgente reconocer dónde todavía existen esas violencias, todavía persiste este sentido del humor, ¿no? Que desprecia y que se burla de estas identidades, ¿no? Todavía existen esta manera de decir que esta gente es subnormal, ¿no? Veamos el discurso de la Iglesia Católica, por ejemplo. Se aceptan a los homosexuales, pero se los consideran subnormales, necesitan ayuda, ¿no? Todavía existen terapias de conversión, aunque afortunadamente nuestros legisladores las han vuelto ya ilegales, pues. Todavía hay gente que piensa que a la comunidad homosexual hay que arreglarla, que hay que ayudarle a superar su problema de homosexualidad. Eso seguimos viviendo en una comunidad tremendamente conservadora. Y en todo el mundo existe ahorita un movimiento hacia la ultraderecha y hacia el conservadurismo, y muy violento y muy radical. Y en este espectro político de la ultraderecha, todas estas comunidades, todo el discurso del transfeminismo está otra vez siendo perseguido. Entonces, o sea, creo que sí estamos viviendo un momento crítico, sí hay avances, pero ahorita estamos viviendo un momento de un peligro de regresión tremendo, pues, ¿no? O sea, las políticas públicas en Estados Unidos ahorita, o sea, cosas que podrían parecer triviales, como que en el gobierno se prohíbe hablar con lenguaje incluyente, son síntomas de esa regresión que estamos viviendo, pues, ¿no? Entonces, creo que estas conversaciones son tremendamente importantes, pero yo creo que las deberíamos llevar al terreno, pues sí, de lo político, de la epistemología, ¿no? De cuestionar por qué somos adictos a estas categorías binarias y por qué tenemos que tener todo muy bien resuelto en pares de opuestos, ¿no? Hombre, mujer, sano, enfermo, y empezar a explorar la posibilidad de sentirnos cómodos en un espectro donde estas categorías no son tan fácilmente discernibles o no son realmente la única opción, pues, ¿no? Porque en el límite estamos hablando de que lo que más nos conviene es identificar lo que nos hace, lo que tenemos en común entre todos en medio de las diferencias. Y por mucho tiempo, seguramente ese esfuerzo lo vamos a tener que hacer aunque no estemos de acuerdo en las respuestas que damos a preguntas fundamentales, como lo que significa ser hombre, como lo que significa ser mujer, como lo que significa ser normal. En medio de estas diferencias es urgente que reconozcamos qué es lo que sí tenemos en común. Ahí es donde es el espacio de la empatía, de la solidaridad, del trabajo colaborativo, comunitario, pues, ¿no? Y los espacios clínicos y el espacio clínico que tú gestionas y que posibilitas, Otoniel, a mí me parecen vitales porque son espacios clínicos donde sí se permite y se alienta el pensamiento crítico. Tu espacio clínico es un espacio donde sí se crea una discusión incluso a niveles políticos y no, otra vez, no en el sentido de elecciones y de candidatos, nada que ver. Político en el sentido de que hacemos una reflexión en torno a de cómo se forma la identidad de las personas, qué conocimientos, discursos y nociones convergen para que nosotros nos asumamos de una u otra manera, como personas, como hombres, como mujeres, como pacientes. Creo que es vital que estas conversaciones se extiendan desde el espacio clínico al espacio público y de regreso.
Creo que el espacio público se beneficiaría mucho de las nociones del espacio clínico, de conocer las dinámicas eh, de la economía de los placeres, de las adicciones, y el espacio clínico se beneficiaría mucho de una discusión en términos políticos para poder cuestionar los mismos dogmas que existen en los espacios de tratamiento, porque sabemos que los espacios de tratamiento también están plenos de dogma y plenos de nociones que no se quieren cuestionar. Y sabemos que eso también está produciendo violencias dentro del espacio clínico y que también eso imposibilita el tratamiento eficaz. Sabemos que hay muchas perspectivas de tratamiento de abuso de sustancias tremendamente dogmáticas y que no van a poder ayudar a mucha gente que no se siente cómoda en esos dogmas. Claro. O sabemos que en última instancia los dogmas siempre nos van a llevar a una inflexibilidad y a un momento de tensión que va a producir ansiedad y depresión y va a producir recaída y consumo. Entonces, bueno, otra vez mi invitación es en esa dirección, con el pensamiento crítico y con diálogos siempre que pospongan las respuestas finales, hagamos las preguntas necesarias, pues, ¿no? Para el momento que estamos viviendo. Gracias, Alberto. Fíjate que lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Sin embargo, creo que se abre una, se abre una pregunta profunda, ¿no? De